dentro de lo que sería una loción oleosa, ¿sí? O una solución oleosa. Vamos a otro vehículo completamente diferente, los geles. ¿Cómo se forman los geles? Los geles son una dispersión de una goma en agua. ¿Qué sería eso? Bueno, sería una sustancia gelificante, ¿sí? Que se la coloca dentro de. ¿Se acuerdan las lociones que acabamos de ver recién? Que estas lociones podían ser hidroalcohólicas, o sea, con agua y alcohol, o podían tener agua, glicol y alcohol, ¿sí? O podían tener agua y glicol sola, ¿sí? Bueno, estas lociones yo le agrego un polvito que se llama sustancia gelificante, ¿sí? Y acá les puse, por ejemplo, la carboximetilcelulosa, o la celulosa o el acinato. Se le agregan estos que generalmente son polvitos, y entonces esta solución, que es líquida, se transforma en un gel. Lo que ocurre es que estas sustancias gelificantes tienen la propiedad de generar una red tridimensional superhumectante que va, digamos, a atraer a estas moléculas de agua y van a formar entonces este gel, ¿sí? Si uno lo mira en el microscopio, parece una red tridimensional y todas las moléculas de la solución en el medio, ¿sí? Que puede ser agua, alcohol, todo distribuido en el medio, ¿sí? Esto entonces es un gel. Entonces, es una estructura tridimensional y que va a retener a estas moléculas en su interior, formando esta gelificación. Cuanto más polvito yo pongo, más sólido es este gel. Cuanto menos polvito yo pongo, más líquido es este gel. O sea que puedo ir modificando la viscosidad de acuerdo a la cantidad de gelificante que yo ponga. Esto no es algo raro. Me imagino que en cocina, por ejemplo, cuando hacen gelatina, si yo pongo menos polvito de que me dice el paquete, la gelatina no se convierte en esa gelatina, me queda toda blanda, ¿sí? Si yo le pongo más de lo que dice el paquete, me va a quedar tan dura que no voy a poder ni ponerle la cuchara, ¿sí? Bueno, es exactamente lo mismo, porque la gelatina justamente es un polvito gelificante, ¿sí? Exactamente igual. Bien. Entonces, vamos a ver ejemplos, porque este gel puede producir diferentes tipos de cosméticos, ¿sí? Entonces yo puedo tener, esto por ejemplo es un exfoliante, si tienen la posibilidad de tenerlo, si lo tienen ahí en su casa, vayan a agárrenlo y pruébenlo, van a ver que esto es un exfoliante con un vehículo gel, ¿sí? Tiene una base de vehículo gel. Luego podemos tener una máscara, acá tenemos esta máscara, si también la tienen, esta o el velo de colágeno, también vayan a probarla, porque tiene un vehículo gelificado, pero es como un elastómero, que tiene una textura muy, muy rara y difícil de explicarles, por eso estaría buenísimo que la sientan ustedes, que levanten con la espátula y vean la textura rara que tiene este gel, ¿sí? Pero es un gel de elastómero. En este caso es un elastómero de ácido hialurónico. Además de tener ácido hialurónico, la máscara está formada por un elastómero de ácido hialurónico. Y luego tenemos acá un serum de ácido hialurónico. ¿Qué es un serum? Un serum es un gel de baja viscosidad. O sea que le pones menos de este polvito gelificante y entonces va a quedar con una textura, ¿sí? Que tiene mucha menos viscosidad. Obviamente es un serum de base gel, porque también podemos hablar de. Un serum quiere decir suero. O sea que quiere decir algo que sea líquido. También puede ser una emulsión que sea muy, muy líquida y le llaman serum, ¿sí? Pero la mayoría de los serum por lo general son geles con muy, muy baja viscosidad. Como por ejemplo el caso del serum de hialurónico. Bien. Pasamos los geles, no es muy complicado los geles, sobre todo habiendo entendido las lociones, los geles es simplemente el agregado del gelificante nada más. Las suspensiones. Acá sí tenemos, ¿acuerdan al principio que yo les dije? Una loción que tiene un precipitado abajo, entonces no es una loción, es una suspensión, ¿sí? A veces es común, seguro, ya fue padre y alguna vez se le enfermó a alguno de los hijos y lo mandaron a comprar antibiótico y el antibiótico venía el polvito y vos le tenías que agregar el agua y lo batías, eso es una suspensión. Particularidad de las suspensiones, si vienen así líquidas siempre tenés que batirlas, porque si no la batís, cae el precipitado porque se separan estas fases, no está solubilizado en el líquido, por eso es que siempre se va al fondo. Eso es una suspensión, ¿sí? También son suspensiones, ahora vamos a ver, cuando tienen todas estas partículas que están, a veces se le agregan algunas sustancias para resuspender y que quede de forma homogéneo el producto, pero que la realidad es que si uno lo mira en un microscopio, no están disueltas esas partículas, están separaditas, solo que se mantienen de forma homogénea por la formulación, por las materias primas que se utilizan para suspender y que quede todo con una textura homogénea, ¿sí? Pero en realidad si uno lo ve en un microscopio, esto está heterogéneo. Por ejemplo, los fangos o las arcillas. Los fangos y las arcillas, esa textura que uno tiene, es porque tiene partículas en suspensión, ¿sí? Y por eso cuando uno lo pincela, ¿qué pasa? El agua se evapora y quedan esas partículas que estaban en suspensión, quedan esas partículas apoyadas sobre la superficie de la piel y después nos cuesta mucho sacarlas, ¿sí? Esa es la característica de las suspensiones. Vamos, por ejemplo, al ejemplo de un fango. Ahí tengo un fango. Un fango es una suspensión de un montón de partículas. Lo mismo, lo coloco, lo pincelo, se evapora el agua y me va a quedar, digamos, todas esas partículas que estaban suspendidas en la superficie de la piel. Acá tenemos otro ejemplo. Las máscaras peel-off. Las máscaras peel-off también están suspendidas, en este caso el carbono activado, está suspendido en esto que parece como una plasticola, una cosa así. Entonces, uno lo coloca en la superficie, esa plasticola como que se seca, quedan esas partículas suspendidas, adheridas a la piel, y ahí uno lo retira. Voy a hablar solamente del vehículo, ¿sí? No voy a decir ni para qué sirve el producto, ni qué activos tiene, ni nada de eso, porque quiero que nos centralicemos en pensar en el vehículo y olvidarnos de todo lo demás. No me importa ni para qué sirve, para qué se usa, no. Simplemente que es una suspensión. La máscara termal, acá tenemos otra arcilla, esta es una máscara arcillosa, es una suspensión arcillosa, lo mismo, la coloco, ¿sí? Esta tiene un poquito más de cremosidad que le brinda la lanolina, por eso es que no va a sentirse como el fango, pero sí uno siente que tiene una capacidad arcillosa y que cuando se evapora cuesta retirarla, ¿sí? Justamente por esto. Pero ¿qué es las ventajas que tienen las suspensiones? Esto sí lo voy a decir. Las suspensiones tienen como ventaja esta oclusión que me generan, porque eso favorece la penetración de los activos y favorece la acción que tiene, sea cual sea la acción que estoy queriendo tener. En este caso descongestiva, favorece esa acción descongestiva muchísimo más aún por esta oclusión. Cuando los productos son difíciles de retirar, por lo general son los que tienen mayores bondades. Entonces uno dice, bueno, a pesar de que me cueste un montón retirarlo, lo voy a poner porque sé lo bueno que es, ¿sí? Es generalmente es así, es directamente proporcional a lo difícil de sacar con lo bueno, lo efectivo de ese producto. Y luego tenemos, por ejemplo, lo que es la máscara de oro. Acá tenemos, por ejemplo, un vehículo que es más bien gelificado. Es un gel. Y tiene todas estas partículas en suspensión. Todas estas partículas de oro en suspensión en este gel. Lo mismo, entonces yo lo pincelo, el agua del gel, esta estructura, se evapora y me va a quedar estas partículas, ¿sí? En la superficie y un efecto así de tensión por el vehículo, ¿sí? Por el vehículo que era este gelcito, digamos. Entonces fíjense que en suspensión podían venir de diferentes maneras, ¿eh? Hay geles con partículas en suspensión, hay bases más cremosas con partículas en suspensión, y hay directamente, como los fangos y las arcillas, que ya son directamente toda una suspensión. O también hay lociones que tienen estas partículas digamos, en un vehículo acuoso que tiene estas partículas en suspensión, ¿sí? Así que las suspensiones pueden venir de diversas formas. Bueno, vamos a las emulsiones ahora, que ya son creo que el último de los vehículos que vamos a ver, porque son los que más utilizamos con frecuencia para los tratamientos. Las emulsiones, acá vamos a tener que apelar a la imaginación, porque nosotros vamos a ver un producto, una emulsión, vemos un producto único, yo lo abro, la miro y veo que es una sola cosa, pero yo les voy a estar diciendo que acá tenemos dos cosas, ¿sí? Una emulsión tiene dos ingredientes, va a tener una fase acuosa y va a tener una fase oleosa, ¿sí? Y va a tener un emulsionante que no es ni más ni menos que nuestro tan amigo y conocido tensioactivo, es una molécula, no son los mismos tensioactivos que se usan para higiene, ¿sí? Son otros tensioactivos que tienen como función emulsionar, juntar dos fases que son
injuntables, digamos, que no se quieren nada. Entonces, si yo miro una emulsión en el microscopio, yo vería gotitas de aceite en un montón de agua, o gotitas de agua en un montón de aceite, ¿sí? No veo una cosa única. A nivel macroscópico sí veo una cosa sola, pero cuando lo miro en el microscopio aparecen dos. Lo que pasa es que está tan emulsionado, ¿sí? Que directamente no pasa desapercibido si no lo veo con un microscopio, ¿sí? Entonces, este emulsionante lo que haría, como muestra acá la imagen, estas cabecitas y estas colitas, lo que harían es hacer que se una este aceite con esta agua, ¿sí? Entonces me van a quedar, hay algunos tensioactivos que ponen las cabecitas para afuera y las colitas para adentro, y hay otros tensioactivos que se utilizan al revés, ponen las colitas para afuera y las cabecitas para adentro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo mayoritario? Si hay más agua, se van a poner de esta forma. Vamos a poner un tensioactivo que se distribuye de esta forma. Pero si hay más aceite, entonces esto se va a invertir, ¿sí? Las micelas van a ser al revés, ¿sí? Porque hay más aceite que agua. Entonces, esto ya me define que yo podría tener dos tipos de emulsiones. Las emulsiones agua en aceite y las emulsiones aceite en agua. Vamos a empezar por las agua en aceite. Y se escriben en inglés, water barra oil, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es agua en aceite. Tengo mucho aceite y le tiro un poquito de agua. Entonces es agua en aceite, ¿sí? Agua en aceite. Son entonces emulsiones oleosas. ¿Cómo me doy cuenta que una emulsión es oleosa? Bueno, me la coloco y voy a sentir que por más que masajee por un rato largo, permanece, ¿sí? Siento más el aceite que es preponderante por encima del agua. La viscosidad es variable, la verdad que es variable, porque ahora vamos a ver de qué depende la viscosidad de una emulsión, pero puede ser variable. Yo puedo formularla muy, muy líquida o puedo formularla muy, muy densa, ¿sí? Por lo general, la gente suele pensar que las cremas que son muy viscosas, o sea, agarro una crema, doy vuelta al pote y no cae, una crema muy viscosa, suele pensar que es muy oleosa, porque generalmente antes se formulaban las cremas, digamos, muy viscosas cuando eran muy oleosas. Pero en realidad, si vamos a la realidad, los aceites son líquidos. Y cuando yo formulo una crema muy oleosa, la realidad es que es recontra líquida, es muy líquida. Entonces yo después tengo que darle la viscosidad que yo quiero a posteriori. Porque en realidad esta emulsión en principio me va a quedar muy líquida como son los aceites. Y a menos que le ponga muchas ceras y otras grasas que tengan, digamos, que sean sólidas a temperatura ambiente, si yo solo le pongo muchos aceites me va a quedar muy líquida. Ahora, como generalmente se suele formular con mezclas de ceras, de grasas y de aceites, bueno, me va a quedar determinada textura, que yo después veré si la quiero dejar así o si quiero hacerla más viscosa aún. Pero la viscosidad yo la puedo modificar, ¿sí? Pero en realidad, cuando yo empiezo a masajear una crema que es oleosa, va a empezar a levantar temperatura. Eso siempre, ¿sí? Y otra de las características es que cuando meto la mano abajo de la canilla, el agua me resbala, porque es oleoso. Vamos a la crema acuosa, a la emulsión acuosa. Es aceite en agua, o sea, tengo mucho agua y viene el aceite. Aceite en agua. Oil barra water. Son emulsiones acuosas. Lo mismo, la viscosidad es variable, pero generalmente las hacen fluidas porque la gente cree que una crema fluida es acuosa, ¿sí? Cuando yo me coloco una crema acuosa se siente fresca, se siente refrescante. Si la masajeo, se absorbe toda y no puedo seguir masajeándola mucho tiempo más porque se absorbe todo y desaparece y no me deja ningún residuo ni ninguna película. Y cuando pongo la mano en la canilla se lava y se va. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta si una emulsión es acuosa o oleosa? Si no me puedo basar en la viscosidad. Ahora vamos a ver eso. ¿Cómo se preparan las emulsiones? A grandes rasgos, ya sea que va a ser una emulsión agua en aceite o aceite en agua, siempre se va a tirar la fase que hay menos sobre la que hay más, con agitación continua. El emulsionante va a estar en una de las fases y de repente se formó la emulsión. Lo que es importante es que las dos fases estén a la misma temperatura, ¿sí? O sea que primero se van a calentar estas fases por separado, ¿sí? Se van a calentar entre 70 y 75 grados a baño María para que no se evapore el agua, los aceites no hay tanto problema que no se quemen, pero a baño María, una vez que se están a 70, 75, ahí sí, con agitador por medio se va tirando un chorrito finito de la fase que menos tiene sobre la que más, hasta que de repente se forma la emulsión. Si alguna hizo mayonesa alguna vez, es un procedimiento similar porque la mayonesa justamente es una emulsión. Es una emulsión oleosa, ¿sí? Porque tiene aceite, ¿sí? Y porque tiene también limón. Y tiene también el huevo. El huevo tiene lecitinas, que son las que van a funcionar de emulsionante. Y el limón es la pequeña fase acuosa que tiene, y el aceite es todo lo demás. Entonces, cuando uno empieza a batir, de repente se formó, ¿sí? O sea, va tirando el aceite, en realidad va tirando el aceite sobre el huevo con el limón, y se formó la mayonesa de golpe. Bueno, así de esa forma, de golpe se forman las emulsiones, ¿sí? Cuando se termina, el emulsionante termina de actuar y ahí genera esa emulsión. Todo lo que yo quiera agregarle, voy a tener que esperar que las fases se enfríen un poco, por lo menos a 40 grados, porque si no se le pongo la esencia más caliente se va a evaporar y no va a tener esencia nada, y todas las sustancias que sean termolabiles también. Las vamos a agregar después. Bueno, entonces le decía, ¿cómo determino la emulsión? Porque yo no puedo determinar una emulsión mirándola. Ay, la miro, la veo que es tan viscosa, y la verdad es que hasta que no me la pongo sobre la mano no me puedo dar cuenta. Entonces, la coloco sobre la mano, poquito, no mucho, porque si coloco mucho, aunque sea acuosa, voy a estar masajeando un rato largo y no se termina de absorber nunca. Entonces, poquitito lo coloco sobre alguna zona, masajeo. Le doy un tiempo, ¿sí? Luego que pasa esos tiempos, 2 minutitos. Si veo que hay película, paso el dedo y hay una película, entonces es oleosa. Si veo que se absorbió completamente, entonces es acuosa. Puede ser un intermedio, ¿sí? Puede ser ni muy acuosa, ni muy ni tan tan. La realidad es que uno lo hace de forma comparativa. Entonces me pones 3 cremas o 4 cremas y yo te puedo ordenar de menor a mayor oleosidad, ¿sí? Esa es la realidad. Pero no es que digo esto es 100% acuoso, 100% oleoso. Puede ser 70-30, puede ser 80-20 o puede ser 50-50, ¿sí? Entonces puedo simplemente categorizar y decir, esta es más oleosa que esta, ¿sí? De hecho, está bien que sea así, porque inclusive las pieles, tenemos pieles que son muy seborreicas, y tenemos pieles que son seborreicas, pero ya no son tanto como la pubertad, y tenemos pieles que son extremadamente secas, y tenemos pieles que, la verdad que eran seborreicas, pero ahora se están poniendo maduras y están un poquito más secas porque producen menos secreciones, pero la verdad es que en realidad antes era seborreica y entonces es un intermedio, o sea que desde esa misma perspectiva tendríamos que tener diferentes oleosidades de las diferentes emulsiones. Entonces, opción 1, coloco sobre la mano. Necesito estar un poco entrenada para darme cuenta. Cuando tengo dudas, voy a la canilla. ¿Se lava esa cosa? No se lava, es oleosa, ¿sí? Y siempre recuerden esto de los niveles. Puede ser no tan oleosa o no tan acuosa, ¿sí? Entonces uno tiene que ir conociendo las emulsiones que tiene y categorizándolas dentro de las que yo tenga en mi gabinete, dentro de las que yo me compré. Yo sé que tengo 4. Bueno, yo sé cuál. Esta es la más oleosa, después sigue esta, después sigue esta y después esta. Y en base a eso, voy a ir seleccionando con cuál paciente voy a usar cuál, ¿sí? Igual ahí tengo solamente la mitad de la milanesa. Me falta la otra mitad. O sea, por ahí tengo solamente el vehículo. Después me falta otra cosa más, que es los principios activos y el objetivo que tiene ese tratamiento, ¿sí? Vamos paso a paso. Bueno, yo les había dicho antes que crema y emulsión y leche, en realidad todo era emulsión, ¿sí? Porque en realidad el término del vehículo es emulsión. No existe la leche, no existe la crema. O sea, sí, existe la leche y la crema y se comen y son muy ricas las dos, pero digo, no existe el vehículo leche o el vehículo crema. Es simplemente la viscosidad de esta emulsión. Entonces, yo les dije que eso lo podíamos regular. ¿Con qué? Agregándole un agente viscosante. Esto es igual que cuando estás haciendo la salsa blanca y te quedó muy líquida, entonces agarrás ¿qué?
Voy a dejarle un momento a las cocineras. Algunas me van a decir harina, otras me van a decir maicena. Bueno, cualquiera de los dos son agentes viscosantes. Entonces, le pongo la cucharita, tamizada, obviamente, porque si no se me va a hacer muy negrudo, y entonces le va a dar un poco de viscosidad a la salsa blanca. Igual si ya le hiciste la salsa blanca, posiblemente lo que le agregues después te van a quedar te va a quedar toda granulada, toda, digamos, no te va a quedar con una textura linda, pero bueno, no importa. Lo importante es que entiendan el concepto del agente viscosante, ¿sí? Bueno, la emulsión es lo mismo, termino de hacer la emulsión y si no me quedó lo que a mí me gustaba, bueno, hay que agregarle un poquito más de viscosante, ¿sí? Y ahí obtener la viscosidad óptima de ese producto. ¿Y de qué va a depender la viscosidad que yo le quiera dar a esta emulsión? ¿Sí? Y si la quiero poner en un pote y quiero que le digan crema, le voy a poner en un pote, lo voy a hacer un poco más viscoso. Ahora, si lo voy a poner en un dispensador que tiene bomba, y voy a querer que sea un poco más líquida. No importa si es oleosa o si es acuosa, ¿sí? Lo que me va a interesar es posiblemente el tipo de lugar en donde yo coloque el producto y el tipo de textura que le quiero dar. Supongamos que es un producto para profesional. Si yo quiero hacer una crema para hacer masajes, bueno, le voy a dar una textura, digamos, que no se le chorree por las manos cuando esté haciendo el masaje, ¿sí? O si quiero hacer una máscara en un vehículo crema, ¿sí? Que quiero pincelarle y que quede, la tengo que hacer más viscosa aún. Bueno, entonces la viscosidad la voy a ir regulando. La gente suele decirle leche, bueno, la gente, la línea de cosmética le ponen de rótulo, digamos, leche a los productos que son muy líquidos y crema a los productos que son más viscosos. Pero todo está dentro de la familia de las emulsiones. Bien, acá tenemos el ejemplo de la hidratante rica, ¿sí? Que es un producto, es una emulsión oleosa pensada, emulsión oleosa, sí, pensada para las pieles más secas, ¿sí? Y luego tenemos la hidratante ligera, que es una emulsión acuosa pensada para las pieles más grasas o más seborreicas. Si tienen estas dos, me encantaría que hagan la prueba de colocársela para sentir esta diferencia de textura y sobre todo darle unos minutitos y ver cómo queda la piel con una y cómo queda la piel con otra. La emulsión más oleosa, la rica, van a ver que va a quedar brillosa la piel y cuando uno toca va a sentir el residuo y la otra va a desaparecer completamente, ¿sí? ¿Qué pasa con los productos bifásicos? ¿Qué tipo de vehículo es un producto bifásico? Yo tenía un profesor en la facultad de farmacotecnia que decía que los productos bifásicos están mal formulados, decía a modo de chiste, porque se olvidaron de agregarle el tensioactivo. Entonces con esto ya se darán cuenta que en realidad sería una emulsión a la que no se le colocó el emulsionante que une a las dos. O sea, tenemos una emulsión sin emulsionante, entonces las fases quedan por separado. Entonces, ¿cómo uno yo la fase para usar la emulsión completa? Lo tengo que batir. ¿Sí? Lo bato, y ahí se unen mecánicamente las dos, digamos, fases, y entonces ahí lo puedo utilizar de forma completa. Obviamente no tiene ningún tipo de viscosante, con lo cual es líquido completamente, ¿sí? En el caso de este es un producto demaquillante. También tenemos el agua micelar bifásica. Bueno, es lo mismo. Tenemos las dos fases, ¿sí? Y no tenemos el emulsionante que las una y las vamos a unir de forma mecánica batiéndolo. Esos son los bifásicos. Y luego quería destacar esta emulsión, que es la Pore Refiner, la crema anti-imperfecciones, porque es una crema siliconada, ¿sí? Tiene silicona. Entonces, dentro de su fase oleosa, la fase oleosa está formada por siliconas. Las siliconas son de textura, no las sientes, son de textura oleosa. De hecho, a ver, por ejemplo, cuando utilizan los reparadores de puntas o estos aceititos para el cabello, sobre todo los que dicen aceite de argán o aceite de, bueno, obviamente de esos aceites tienen muy poca cantidad y lo que tiene mayoritariamente son siliconas de diferentes densidades. Las siliconas se fabrican, si son derivados del silicio es la arena, ¿sí? Derivados de este mineral, y se van fabricando en el laboratorio y van haciendo como estos polímeros grandotes que pueden ser más chiquitos o de mayor peso molecular. Cuanto más peso molecular, más perduran y justamente esta textura más oleosa se siente. Algunos son directamente volátiles. Los que se utilizan para los reparadores de punta suelen tener muchos de estos volátiles. Entonces uno lo coloca y primero siente el pelo re oleoso y después se evaporan algunas de estas siliconas y ya no me queda tan oleoso el pelo. Es a propósito con ese fin, digamos. Bueno, ¿para qué usamos las siliconas en cosmética? Las siliconas te dan una textura muy sedosa. Y cuando, o sea, puede haber un gel de silicona puro, que uno le llaman gel de seda, que uno lo coloca y siente la piel como una sedosidad, ¿sí? O agregados a emulsiones, por ejemplo, ¿sí? Se utilizan mucho en maquillaje como primers, ¿sí? Porque las siliconas, estas pelotitas, lo que hacen es ubicarse en las imperfecciones que tiene la piel, en los poritos, en las arruguitas, en las pequeñas imperfecciones, y entonces cuando uno luego coloca el maquillaje, esto me uniforma, digamos, todas las porosidades que puede llegar a tener la piel y es un gran perfeccionador. En este producto, bueno, la silicona, además de dar esta textura, tiene mucho que ver con esto justamente, con esta acción de perfeccionador que tiene, pero es el gran ejemplo de una emulsión siliconada, que en vez de tener aceite, tiene estas siliconas. Entonces te da esta textura que es única y completamente diferente. Así que si pueden sentirla como para tener la experiencia de lo que sería una emulsión, pero con silicona en vez de aceite, ¿sí? Una emulsión siliconada. Y luego tenemos otros vehículos, ¿sí? Existen las barras, los polvos, las espumas, que las espumas lo que tienen es un agente espumante, es como si fuera una loción con un agente espumante. Y la clave de todo lo tiene el envase. El envase es un espumador. O sea que lo que hace cuando yo aprieto la válvula, va a meter aire y va a salir entonces esa forma de burbuja, ¿sí? Así que es la verdad muy, muy lindo porque te puede dar texturas que son diferentes al resto de los vehículos. Y luego tenemos lápices, aerosoles. Bueno, todos esos son vehículos que existen, ¿sí? Pero no los vamos a detallar porque no son los que mayoritariamente utilizamos. Ahora sí llegó la hora de hablar de los principios activos, ¿sí? Hasta ahora estuvimos hablando siempre de vehículo. El vehículo era lo que trasladaba ¿a qué? Al principio activo. El vehículo era lo que formaba el producto y el principio activo era lo que va adentro de ese vehículo. Imagínense que el vehículo es un auto y ustedes son el principio activo. Ustedes son los que van a cumplir la función y el auto es el que te lleva. Obvio que no es lo mismo ir en un auto o en otro, lógicamente, bueno, no es lo mismo ir en un vehículo que en otro, ¿sí? Pero el principio activo es el que va a cumplir la función, ¿sí? Es el alma de ese producto. Bueno, los principios activos se van a elegir pensando, obviamente, en el objetivo de mi protocolo. ¿Qué quiero hacer a esta piel? ¿Qué necesidad tiene esta piel? ¿Está deshidratada? ¿Está opaca? ¿Quiero aportarle luminosidad? ¿Qué quiero hacer? Bueno, en base a eso voy a elegir el objetivo. Y en base al biotipo que tenga la piel del paciente, voy a elegir el vehículo a utilizar. Entonces, las dos cosas tienen que estar, digamos, unidas en el producto que voy a elegir. ¿Sí? Tengo que pensar en las dos. Vamos a avanzar un poquitito. Rápidamente, nombremos cuáles son las vías de penetración que tiene la piel. Las sustancias pueden llegar a penetrar de forma transcelular, ¿sí? O sea, atravesando las células, atravesando los corneocitos por adentro, ¿sí? O sea, abrir la puerta y entrar por adentro, pero para eso tienen que tener una propiedad, ser liposolubles. Hay algunas que lo pueden hacer porque son liposolubles. ¿Por qué? Porque las membranas de las células son fosfolípidos. Entonces yo necesito abrir esas membranas e ingresar. Entonces necesito tener esa propiedad. Y la otra, que es un camino un poquito más largo, es a través de las células del estratocorneo, ¿sí? A través de las uniones, ¿sí? Y ahí ya, por ejemplo, pueden ser sustancias hidrosolubles. Hay algunas sustancias que las podemos meter dentro del grupo de los facilitadores, porque o separa la unión que hay entre las células, o me van abriendo camino. Entonces, cuando yo la coloco con otros principios activos, me van a facilitar el ingreso de los que tal vez no pueden ingresar también. Por ejemplo, la urea es uno de esos casos. Cuando yo coloco urea en una formulación, los otros principios activos también van a penetrar mejor, porque me va abriendo camino. Lo mismo pasa con los alfa hidroxiácidos a bajas concentraciones, que no exfolian, sino que son hidratantes, y también van separándome las células córneas y van facilitando el ingreso de activos. Y luego tenemos la transanexial, que es a través del